La reparación y consagración al Corazón Inmaculado de María. Se trata de una conferencia impartida por la hermana Ángela de Fátima Coelho, religiosa portuguesa, superiora general de la Congregación Alianza de Santa María, que fue postuladora de la causa de canonización de los santos Francisco y Jacinta Marto, y es la actual vicepostuladora de la causa de la hermana Lucía, declarada venerable en 2023. Estas conferencias fueron impartidas en Toledo, en el Aula de Teología desde el Corazón de Cristo, en febrero de 2026, como parte de un curso titulado Fátima, Escuela de Santidad. Esta es la tercera de las conferencias. Vamos a empezar con dos temas que son también esenciales en el mensaje de Fátima, que es el tema de la reparación, que nos ocupará la primera parte de esta tarde, y de la consagración. Y bueno, vamos despacito. Solo para decir que el tema de la reparación y la reparación al o por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, la reparación al corazón de Jesús o contra los pecados cometidos contra el corazón de Jesús, es un tema en sí, la palabra reparación, un concepto teológico que todavía se debe profundizar más. Sentimos, nosotros que hablamos de Fátima y de estas cuestiones, que necesitamos ayuda de la teología y bueno, aquí estamos. Solo para decir que les voy a presentar de un modo sencillo, simplificando sin dejar de perder el rigor teológico, pero es un tema que todavía está en abierto. Incluso iremos a ver que en la encíclica Dilexit Nos de Papa Francisco, él toca estos dos temas de la reparación y asume que es un camino todavía que tiene que se trabajar en la Iglesia. Pero vamos a ver que es un tema muy presente en Fátima. También, y aquí empezamos, ayer hablamos hasta con mucha profundidad y con mucha insistencia el tema de nuestra responsabilidad en la historia, sea de la salvación, sea en la historia de la paz. El tema que lo que yo haga verdaderamente tiene un impacto en la historia. No es apenas mi personalidad, mi individualidad, no. En la vida humana no hay nada como individualidad. No, somos hijos de una sociedad y somos libres y por tanto responsables. Y, como decía un autor que me es muy querido, la Biblia está llena de preguntas que el hombre hace a Dios y que Dios hace al hombre. Y a las preguntas que Dios nos hace, tenemos que contestar. No podemos escapar a las preguntas que Dios nos hace. Y la primera pregunta del Génesis es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y una casi no es la segunda, pero la tercera, ¿dónde está tu hermano? Después de Caín matar a Abel. ¿Dónde estás y dónde está tu hermano? Son preguntas que nos tenemos que responder a lo largo de toda la vida. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me sitúo? ¿Dónde me ubico? Obviamente que no es Toledo la respuesta, ¿no? Es ¿dónde me sitúo? Pues en Fátima nos ayuda a responder a esta pregunta a través del tema de la consagración. Yo habito la existencia como bautizado a través del Corazón Inmaculado de María. Ya iremos a ver. A la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Yo voy a responder con la reparación. Porque iremos a ver de una manera muy sencilla cómo la reparación nos ayuda a vivir teniendo conciencia de que puedo hacer algo para la historia de la salvación. Y puedo hacer aquello que Jesús y la Virgen me han dado a conocer en Fátima. ¿Vale? O en el mensaje de Fátima. Así que enfrentar estos temas de reparación y consagración mirando a este horizonte más amplio de comprender quién soy y cómo habito mi vida, cómo me ubico, cómo me sitúo y cómo verdaderamente soy responsable por mis hermanos y hermanas. Bueno, el tema de la reparación en el mensaje de Fátima también es uno de los temas que está presente desde el principio al final. Muy rápidamente, la segunda aparición del ángel, de todo lo que podáis, ofreced un sacrificio en acto de reparación,
por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Así que desde 1916 está presente el tema de la reparación. La tercera aparición del ángel, cuando da la comunión o cuando enseña la oración a la Santísima Trinidad, también está presente en reparación de los ultrajes y sacrilegios. Y después de dar la comunión a Francisca Jacinta, el cáliz y la hostia a Lucía, el ángel dijo: tomad y bebed del cuerpo y la sangre de Jesús Cristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, reparad sus crímenes y consolad vuestro Dios. Tenemos en una frase la doble dimensión de reparación que vamos a ver que está contido en Fátima. Reparación por los pecados y consolar a Dios. El ángel utiliza un lenguaje de aquella época, pero de esto estamos hablando, ¿no? De hacer reparación por los pecados y consolar a Dios. En la aparición de mayo, en aquella pregunta que ya hablamos, que la Virgen invita a los pastorcitos: ¿queréis ofreceros a Dios? Y indica la intención para soportar los sufrimientos en acto de reparación por los pecados con que es ofendido y por la conversión de los pecadores. Aquí tenemos reparación. En junio, después de ver el corazón de María, de que hablamos ayer, mi corazón será tu refugio, el camino que te conducirá hasta Dios, Lucía cuenta que tras ver el corazón rodeado de espinas, se dan cuenta de que era el corazón inmaculado de María, ofendido por los pecados, que quería reparación. Bueno, en julio, en la oración para hacer sacrificios y para decir muchas veces: oh Jesús mío, por tu amor, y en reparación, también presente. Y también, después de ver el infierno en la segunda parte del secreto, para impedir la guerra, vendré a pedir la consagración de Rusia y la comunión reparadora. Aquí estamos. O sea, es un tema que recorre todo el mensaje de Fátima hasta llegar a Pontevedra. 10 de diciembre de 1925, que será la última de que hablaré. Porque primero quería compartir un poco, aunque de forma incompleta. Por favor, no pensemos que voy a explicar todo. No tengo tiempo ni ciencia, pero me voy a socorrer de la teología, sobre todo también de los documentos del Papa, de Papa Francisco, para explicar qué significa reparación. Y etimológicamente vemos que reparación significa restaurar. Yo me voy a reparar cuando algo está destruido, ¿verdad que sí? Eso sí entiende, ¿no? Y otro modo de entender reparación en Fátima, como nos ha enseñado el ángel y me va a decir el niño Jesús en Pontevedra, es consolar. Así que tenemos esta doble dimensión de restaurar. Se hace reparación cuando una cosa está destruida, y también este sentido de repara bien lo que te estoy diciendo. O sea, mírame, tiene atención, que es la dimensión de consolar. ¿Vale? Por aquí estamos. En Fátima, reparación le podemos percibir con esta doble dimensión de colaborar, como sea, en restaurar, y la dimensión de consolar. Y esto los estoy explicando porque es la intención de los primeros sábados. Reparación al corazón inmaculado de María. Pero para que no quede una devoción más entre muchas, tenemos que entender bien la intención que el cielo nos ha dado. Reparar el corazón inmaculado de María. Así que vamos, ¿qué significa reparar? Pues os invito a ir al jardín del Edén. Por ahí empezamos, Génesis. Antes del pecado, las tres relaciones que nos constituyen como seres humanos, con Dios, con los demás y con el creado, están en armonía. Con el pecado se rompen estas tres relaciones y se ve en el Génesis la expulsión del paraíso, o sea, la relación del hombre con Dios se quebra. La relación entre las personas se quebra porque Caín va a matar a Abel y viene el diluvio universal. Aquí estamos, o sea, con el pecado se rompe estas tres
relaciones, mía con Dios, mía con los hermanos, incluso la creación va a sufrir. Y estábamos así hasta llegar Cristo, que con su encarnación, pero sobre todo con su misterio pascual, Jueves Santo, Viernes, Sábado y Domingo de Pascua, recupera, restaura estas tres relaciones. ¿Qué está Jesús haciendo en la cruz, en el misterio pascual? Está reparando las relaciones rotas. Y miren que después de la Pascua somos verdaderamente hijos de Dios. Y se notan bien en el texto evangélico, antes de la Pascua Jesús dice a los apóstolos, ya no os llamo siervos, pero amigos. Pero solo después de la Pascua Jesús dice a Magdalena, va y di a mis hermanos que los precedo en la Galilea. O sea, la única primera vez que Jesús me llama hermano es después de Pascua. ¿Por qué? Porque había restaurado la ligación con Dios. Había reparado la relación entre nosotros. Somos verdaderamente hermanos en Cristo, hijos en el Hijo. Y dice Pablo, la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. O sea, siempre que yo hago un acto de reparación, lo hago en unión con el único acto reparador de la historia, que es el acto de Cristo en la cruz, en el misterio pascual. Es muy importante tener esto en cuenta. Yo no añado nada, yo no hago nada de nuevo. Cada acto de reparación, que puede ser un rosario en reparación, los primeros sábados en reparación, un sacrificio en reparación, como me ha enseñado el ángel, si yo quiero hacerlo unida a Cristo, y esto es lo que da el mérito, no es mío, es suyo, es su vida, estoy contribuyendo a la recuperación de estas tres dimensiones que hoy en día, de nuevo, son tocadas por el pecado. Y saben que Papa Francisco, en la Cuaresma de 2019, en el mensaje dice prácticamente esto. A mí me encantó. Yo ya hablaba de los primeros sábados de esta forma. Claro, cuando encontré el Papa que lo dice de esta manera, me quedo muy contenta, ¿no? La causa de todo el mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación. Esto es textual. O sea, el pecado hoy todavía toca, aunque sea un pecado mío, escondidito, no importa. Estas tres dinámicas son tocadas. Mi relación con Dios, con los demás y con la creación. Entonces, dice el Papa, abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros y dirijámonos a la Pascua de Jesús. Aquí está. Es el misterio pascual, el camino hacia la Pascua nos llama a restaurar. No utiliza la palabra reparar, pero utiliza la palabra restaurar. Es la Pascua que nos permite restaurar nuestro rostro y nuestro corazón para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual con Dios, con los demás y con la creación. Aquí está la grande fuerza de gracia que tienen los primeros sábados. Es que aunque no tengamos conciencia, pero aquí estoy para dar un poco más de conciencia, que colaboro con Cristo en el único sacrificio reparador a que el rostro de nuestros hermanos, de la creación, de mi ligación con Dios sea restaurada. ¿Hasta aquí está claro? Muy bien. Esto es lo que hace cada acto de reparación. Aumenta, contribuye para establecer mi filiación, mi conciencia de filiación con Dios, que es el grande tema de Fátima, ser hijo de Dios, la fraternidad y toda la creación. Pero hay otra forma de entender reparación que es la consolación. Consolar. Y cuando yo narraré la aparición de Pontevedra es una palabra, tener compasión. Y es curioso que aquí de nuevo os voy a invitar a leer Dilexit Nos. Y lo que leen de Papa Francisco que habla del corazón de Jesús,
ustedes meten el corazón de María porque la teología es la misma. Los principios son los mismos. Y el Papa, en esta encíclica sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús, en estos números 151 y 163, habla de reparación y de consolación. Habla justamente de esta doble dimensión que os presento. El Papa dice, e intenta responder a la pregunta, pero ¿cómo Dios está en el cielo, bienaventurado, con la Virgen y pueden ser consolados? ¿Cómo podrán, esto es el Papa, ¿vale? Dilexit No 53-155. ¿Cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo que está en el cielo? El Papa busca de dar respuestas, ¿vale? No es una teología sistemática, pero es el magisterio de la Iglesia Supremo, que es el Papa, en una encíclica, así que no estamos hablando de poco. Dice, así como Jesús, ahí, en Jerusalén, ha morido también por mí hoy, entonces los actos de consolación que hoy yo doy a Jesús también misteriosamente llegan ahí. Es una forma, debemos consolar aquel sacratísimo corazón. Este es el número 153 y 155. Y después el Papa dice una cosa muy simpática, creo que pensaba en los teólogos. Bueno, no creo, está aquí. Puede parecer que esta expresión de devoción no tiene suficiente sustento teológico. Sin embargo, el corazón tiene sus razones. El sensus fidelium intuye que aquí hay algo misterioso, más allá de nuestra lógica humana. Si yo puedo consolar a Dios, porque Dios sufre. Y vamos a ver, a esto se une la conciencia del propio pecado que Él cargó sobre sus hombres heridos y la propia inadecuación frente a tanto amor que siempre nos ultrapasa. Así, dice Papa Francisco, este tema de la consolación, a mí me encanta esto, es una vía mística. O sea, hablamos tanto ayer de la dimensión mística, ¿no? Esta vía mística, la devoción del consuelo no es ahistórica o abstracta, se hace carne y sangre en el camino de la Iglesia. O sea, que este tema de reparar en cuánto consolo que damos a Dios y a la Virgen, y ya vamos a dar otras respuestas de otros teólogos, no apenas de Papa Francisco, se hace carne y sangre en el camino de la Iglesia, o sea, se hace vida. Y necesitamos vida. Necesitamos que la vida que Cristo nos ha dado se encarne en gente con vida. No gente viva, pero gente con vida. También von Balthasar, que es un grande teólogo del siglo pasado, tienta responder a esta pregunta, pero ¿sufre Dios? ¿Puede sufrir Dios para ser consolado? Y dice, Dios sufre con nosotros y mucho más que nosotros. No dejará de sufrir mientras haya sufrimiento en el mundo. O sea, va por la vida del cuerpo místico de Cristo, de que Cristo es la cabeza, el cuerpo somos nosotros. En el tiempo continuamos a sufrir por tantos motivos y así Dios asume este sufrimiento. Y hay otros teólogos como el Eloy Bueno de la Fuente que da ainda otra respuesta. La experiencia del infierno no solo afecta a las personas, no puede dejar de afectar el amor que Dios les dirige, el amor que es la Trindad misma. Dios se siente ofendido, indignado, más aún implicado en la destrucción de la grandeza del ser humano en quien su imagen queda deformada. O sea, el tema, mis hermanos, vamos a simplificar, ¿vale? Es, si soy invitado a consolar a Dios y a la Virgen, significa que están sufriendo. ¿Cómo es posible? Todavía sigue un misterio, como tantos otros. Pero que sea posible en teología hablar de consolación, gente como von Balthasar, Eloy Bueno, Ratzinger y Francisco nos dicen sí, es posible por estos motivos que les expliqué. Porque miren, hay un título de Dios que a mí me encanta mucho. Ya hablé un poco de ayer, bueno, no sé si hablé ayer o en otro lugar, que es el título de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Si el Dios de Jesucristo es el Emmanuel,
es el Dios con nosotros, significa que si yo no estoy con Él, no puede ser igual para Él. ¿Me explico? O sea, el Dios de los filósofos, de la metafísica, ok, es impasible, todo eso que aprendemos, pero el Dios de Jesucristo es el Dios conmigo. Estamos en una relación de amor, Dios y yo. Lucía ayer ha dicho, ¿no? Estas palabras del ángel se nos tocaran, que nos hayan hecho entender quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado. Si me dicen que a este Dios le pasa igual que yo lo ame o no lo ame, yo no entiendo qué relación es esta. Así que mi pecado, mi negarlo a Él, tiene que tocarlo, de algún modo que yo no sé explicar. No lo sé si me estoy explicando ahora. Así se le toca, le podemos consolar. Por aquí va la teología en Fátima, intentando explicar cómo podemos consolar a Dios. Papa Francisco también tentó, con todas sus dificultades, porque es un tema todavía difícil, pero sí, por aquí vamos. Y es la tentativa de respuesta de la teología a esta cuestión. ¿Cómo consolar en los primeros sábados? Es lo que Jesús y la Virgen explican a la hermana Lucía y les voy a contar. Bueno, todo se pasó en el 10 de diciembre de 1925 en Pontevedra. Lucía era una postulante, primero año de su vida consagrada, en las hermanas Doroteas. Fue en la casa de las hermanas Doroteas, estaba en su habitación cuando le apareció el niño Jesús y la Virgen. Jesús en forma de niño, pero siempre Dios, y la Virgen con su corazón cercado de espinas. Jesús es el primero que habla. Así que el tema va a ser reparación al corazón de María, pero quien habla primero es Jesús. Así que es voluntad de Dios, no voluntad de la Virgen. Si hacemos los primeros sábados es porque Jesús ha querido, ¿vale? Entonces con su dedito apunta al corazón de María y dice a Lucía, mira, tiene compasión del corazón de tu madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos a todos los momentos le clavan y no hay quien haga un acto de reparación para sacarlos. Mira, tenemos aquí, tiene compasión, consolar, y hacer un acto de reparación para sacar las espinas que clavan los pecados de ingratitud y de todas otras cosas. Mira que ya en la frase de Jesús tenemos la dimensión de consolar y de reparar por los pecados, ¿vale? Continuamos, habla la Virgen. Y la primera parte de la Virgen es muy sencilla de Jesús, muy parecida, muy semejante. Mira, hija mía, mira, mi hija, mi corazón, cercado de espinos, que los hombres ingratos a todos momentos me clavan con blasfemias e ingratitudes. Y después ha dicho una frase que cambió mi vida personal. ¿Os puedo contar una historia? Sí, se puede contar historias en una aula, en una grabación. Bueno, yo desde que tengo 7 años quería ser monja y médico. Mi mamá me dice, oye hija, no puedes ser las dos cosas. Yo decía, quiero ser las dos cosas. La idea de médica siempre estuvo conmigo. La idea de monja, bueno, escapaba siempre que entraba un chico guapo en la historia, ¿sabes? Y en Portugal hay tantos chicos guapos que fue un problema. Bueno, estaba andando detrás, delante, sí, no, hasta que, bueno, a los 18 años tenía claro, el Señor me llamaba. Y con discernimiento, con mi futura superiora, directora espiritual, estaba claro. Bueno, entré en la universidad, pero yo no decía a nada que tenía vocación para consagrada, porque sería una bomba, sobre todo en la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces me callé y bueno, pero yo no tendría un novio, ¿no? Porque quería ser consagrada. Y las personas se extrañaban, sobre todo un tío mío me preguntaba, oye Ángela, pero que no tienes un novio. Y decía, mira tío, yo voy a tener un novio cuando encontraré un muchacho, dice, un chico, muy inteligente, muy hermoso y muy católico. Yo pensaba que las 3 cosas juntas no había. Entonces, pero escapaba. Y todo estaba bien hasta el 5º año de medicina.
Bueno, solo para contar una cosa, en mi infancia, cuando mi papá se murió y mudamos a Oporto, encontré mi comunidad religiosa y mi mamá, que era muy amiga de las monjas, empezamos a ir cada primer sábado a hacer los primeros sábados, sea para mi mamá recibir un poco de ayuda espiritual, sea por los primeros sábados, así que mi vida, mi vocación creció junto a los primeros sábados, ¿vale? Hago los primeros sábados desde que tengo 10 años, 11, ya no me acuerdo. Bueno, aquí estamos, estoy en el 5º año de medicina, me faltaba uno. Y aquel día, o en aquel mes, en el mes de mayo, en Fátima, en Portugal se hace el rosario juntos en la parroquia. Es una cosa muy común. El mes de mayo, siempre en la parroquia, hace el rosario. Y aquel año, el chico que sonaba el órgano era nuevo en la comunidad y bueno, era guapo, así guapito, ¿saben? Bueno, y al final, como siempre, los jóvenes se juntan, ¿no? Hablamos, me di cuenta que era ingeniero de computadores, muy inteligente. Y además rezaba el rosario todos los días, muy católico. Bueno, los primeros 15 días fui a rezar el rosario por la Virgen, pero los segundos 15 fue ya para ver el niño del órgano, porque tenía mi edad y me di cuenta de que me preparaba antes, era 1 minuto y salía de casa, después ¿no? Al espejo, cambiaba, me enamoré. Y para mí fue una crisis, porque yo dije, pero Jesús, si me quieres para ti, ¿por qué encontró a esta persona? ¿Y por qué mi corazón siente eso, no? Empecé a rezar y hablaba de esto con mi directora espiritual. Es siempre lo que se debe hacer en el momento de crisis, ¿vale? Rezar y hablar, siempre. Y ellos me decían, no, es normal. Pero yo sufría tanto que empecé a rezar mucho a Jesús y tuve una idea brillante. Mira, Jesús, da mi vocación de consagrada a mi hermana más pequeña. No funciona. Bueno, la vida fue y yo me daba cuenta que el chico se estaba enamorando de mí. Entonces digo, bueno, recé y en aquel día, no lo sé por qué, me vino a la mente coger el texto de la aparición de los primeros sábados, que ya hacía, y miré a esta frase, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinos, que los hombres ingratos a todos los momentos me clavan. Al menos tú, ve de me consolar. Y al menos tú fue lo que me tocó, porque yo comprendí que si yo no fuera consagrada, nadie podía ser en mi lugar. Y que la Virgen contaba al menos conmigo. O sea, entendí una cosa muy sencilla de la vida espiritual, es que Dios no nos ha salvado a todos, pero a cada uno de nosotros todos. Significa, yo entendí como una luz que el Espíritu Santo me ha dado, verdaderamente al menos tú. Es que la vocación es un tema importante, es un tema esencial para nuestro camino de felicidad y de salvación. Al menos tú. Mira, para encurtar la historia, llamé a este chico y dije, oye, mira, te quiero decir una cosa y yo voy para monja. Pobrecito, casi se moría porque quizás hallaba que yo era inteligente y guapa. Bueno, la cosa, nos separamos porque es así. En algunos momentos de crisis, la única solución, separar. No hay intermedio, se separa. 1 año después me llamó y dice, mira, Ángela, quizás tú fuiste el instrumento para yo percibir que mi vocación era el sacerdote. Sí. Y sigue siendo un sacerdote católico, uno de los más guapos que conozco. Bueno, sí, es sacerdote. Por eso, al menos tú. O sea, los primeros sábados, esta frase es potentísima. Los primeros sábados que yo hago, toca a la Virgen, es importante, ella cuenta con eso. La Virgen y el Señor, al menos tú, ve de me consolar. Y dice a todos aquellos que en el primer sábado de 5 meses consecutivos hagan 4 cosas. La intención ya sabemos, reparar el corazón de María, recen el rosario, 5 misterios, ¿vale? En portugués la palabra es terço. No hay duda que son los 5 misterios, no los 15. ¿Ok? ¿Está claro? En portugués la palabra es inequívoca, no hay dudas. El rosario,
me hagan 15 minutos de compañía meditando en el misterios del rosario que están en la Sagrada Escritura, van a comulgar y a confesarse con la intención de consolar mi corazón. Yo estaré presente en los momentos de su muerte con todas las gracias necesarias para la salvación. Miren, primero miremos cómo está aquí una pedagogía divina para aprender a crecer en santidad. Primero la intención, porque tú con la reparación no te vas a buscar a ti mismo. No vas a pedir por la conversión de tu marido, de tu esposa, no vas a pedir, no, vas a reparar. La única intención es mirar al Señor y querer consolarlo. Mira, nuestra relación con Dios, la mayor parte de las veces vamos a Dios para pedir, ¿verdad que sí? Y Jesús nos ha dicho, pedid y se os dará. Pero si mi relación con el Señor es apenas para pedir, quizás voy a Él, no por Él, pero por sus dones. Es un principio, pero todavía tenemos que caminar en esta escuela de amor. Porque cuando en una relación de amor uno busca a sí mismo, ahí termina el amor, ¿verdad que sí? Pues con el tema de la reparación, el cielo nos ayuda a crecer en amor para con Dios, porque por lo menos una vez al mes vamos a hacer esto, no para pensar en mis intenciones, en mis necesidades, pero en el corazón de María, en el corazón de Jesús, para reparar. Esto es potentísimo, porque es la intención que educa la mirada, el sentido, que me da el norte de mi vida. Hago esto porque quiero aprender a amar. Por eso Benedicto llamaba a Fátima una escuela de amor. Aquí está, por la reparación. Porque al menos una vez al mes busco a Dios por Dios, no por mis intenciones. Y busco cooperar en la historia de la salvación de mis hermanos por el tema de la reparación como participación en el acto reparador de Cristo. Y miren lo que pide la Virgen. Así que la intención ya nos alza la mirada. Ya no pienso en mí, pero pienso en algo mayor. Y busco, y despacito voy aprendiendo a buscar al Señor por Él, porque me encanta estar con Él. Déjame decir, qué privilegio poder consolar a mi madre. Qué privilegio. Hacer los primeros sábados es un privilegio que tenemos. Mira, por eso no se debe parar pues el 5º mes. Mi madre, biológica ahora, tiene 89 años. Todavía funciona bien, etc. Pero yo no la voy a ver muchas veces porque, bueno, soy consagrada y sabemos que es así. Pero cuando voy, la encuentro muchas veces, bueno, un poco triste porque por esto. Cuando yo salgo, yo tengo una misión, meter una sonrisa en el rostro de mi mamá. Y hasta que se sonríe, no la dejo. Y dijo, mamá, tienes que sonreír. Y la hago cosas que no os voy a contar aquí. Porque es un privilegio poder consolar a mi mamá. No es una obligación y un peso. Imagínense lo que hacemos con la Virgen en cada primer sábado. Es un privilegio. Por eso cuando empezamos no terminamos. Yo ya no sé en qué primer sábado estoy. Mira, es un estilo de vida. Y mira, esto es la intención. Lo que pide la Virgen. Rosario, la oración que más ha pedido en Fátima. Meditación. Ya estamos un paso más. Lección divina. Porque los 20 misterios, que ahora tenemos 20, en que podemos meditar, están en la Sagrada Escritura. Estamos en 1925 y la Virgen anticipa 40 años lo que nos ha enseñado el concilio con la Dei Verbum. ¿No? Vaticano II pidiendo a los católicos, por favor, cógese la Biblia, vamos a leer. Y aquí tenemos a la Virgen 40 años antes a leer la Sagrada Escritura y la vida sacramental. Porque quien hace los primeros sábados, pelo menos una vez al mes se confesa. Oye, esto ya es mucho, ya es mucha conversión. Después Jesús ha aparecido a Lucía, apenas Jesús, no ya la Virgen, esclareciendo algunos puntos. Primero, que el rosario, la meditación y la Eucaristía debería ser en el primer sábado. Lucía le pide que la confesión sea 8 días antes o 8 días después, porque algunas personas no conseguían confesar. Y Jesús ha dicho, puede ser hasta más que 8.
pero cuando me van a comulgar, que esté en estado de gracia. Mira cómo es actual ese tema, ¿no? Que estén en gracia y que no se olviden la intención de reparar el corazón de María. Y Lucía le ha preguntado, ¿y Jesús y las personas que se olviden? Tan simpática, ¿no? Y Jesús no dice, no pasa nada. No dicen, bueno, van a confesarse una otra vez aprovechando la primera ocasión. Porque el tema es mismo este. Es que sin la intención, por veces nos quedamos perdidos en lo que hacemos. Y nos quedamos como que, ¿por qué hago esto? El sentido por qué hago da densidad a los hechos. Y el Señor quiere mismo que sea Él a consolar el corazón de María. ¿Por qué 5 y no otro número? Han preguntado a Lucía y ella ha preguntado a Jesús, que le inspiró, porque son 5 los tipos de pecados más frecuentes contra el corazón de María. Los que negan su maternidad divina y la maternidad humana de María, los que negan su inmaculada concepción, los que negan su virginidad perpetua, antes, durante y después del parto, los que la ultrajan en sus sagradas imágenes y los que infunden en el corazón de los niños odio para con la Virgen. Lucía ha hecho mucho para difundir los primeros sábados, mucho. Incluso se lamentaba a Jesús, Jesús, es que no consigo, mi superiora dice que tienes que aparecer otra vez, el confesor dice que ya existen los 15 primeros sábados, y Jesús le dijo, oye, basta que tu confesor dé autorización, que se difunde. Y es verdad que tu superiora sola no puede hacer nada, pero conmigo hace todo. Tan interesante este diálogo. ¿Y por qué Lucía lo difunde? Porque está convencida hasta el final que los primeros sábados, junto con la consagración, podrían impedir la Segunda Guerra Mundial. Repito, Lucía estaba convencida, escribió decenas de cartas, estaba convencida que los primeros sábados, junto con la consagración al corazón de María, podía impedir la Segunda Guerra Mundial. Incluso va a decir al obispo de Leiría, que tanto tentó, tanto que aprobara, el obispo, bueno, sí, no, la guerra empezó. Sabemos que una guerra no es que tenga un día de inicio, pero se fija el 1 de septiembre de 39 y el obispo los aprobó el 13 de septiembre de 39. Así que Lucía, mira, por ejemplo, el 19 de marzo de 39, escribe al obispo, este uno fragmento de muchísimos que tenemos, de la práctica de esta devoción, primeros sábados, junto con la consagración al corazón de María, depende la guerra o la paz en el mundo. Es lapidar. Por eso quise que se difundiera tanto y sobre todo porque es la voluntad de Dios. Está el tema de la obediencia. Lo hacemos porque Dios lo quiere. No vamos a argumentar más. Bueno, el obispo lo aprobó 13 días después de la guerra. Bueno, no comento, ¿vale? Vamos al tema de la consagración. El tema de la consagración, vamos a hablar en Fátima. No se habla del tema de la consagración personal de las personas, pero de Rusia, ¿ok? En el libro que he escrito toco un poco el tema de la consagración personal, el sentido que tiene consagrarme al corazón de María. Hoy voy a hablar apenas de la consagración de Rusia y del mundo. Y los teólogos, que siempre colocan las cuestiones importantes, dicen, pero será legítima la consagración al corazón de María. No parece superflua la consagración a María si se compara con la consagración a Dios que tuvo lugar en el bautismo. Y además, ¿qué significado puede tener la consagración colectiva de parroquias, de naciones del mundo? ¿No compromete la libertad personal o incluso la contradice, incluyendo ateos o indiferentes? Bueno, los teólogos también dan respuestas simpáticas y dicen que sí. La consagración a María es inscrita en la única consagración a Dios. Como todos los sacramentos que recibimos, ¿no? Van al bautismo sacar la raíz, como mi consagración religiosa. Es, de nuevo, ir a la consagración bautismal y llevarla, en fin, cada vez más a su plenitud. Y parte del reconocimiento de la misión vital de María como madre.
y este último documento del dicasterio es una cosa que subraya mucho, la maternidad espiritual de María. Así, se es mi madre, dada por Dios, tiene sentido la consagración a su corazón. Cuanto al sentido de la consagración de los pueblos, es por el principio de la mediación de los responsables. ¿Qué quiere decir esto? Mira, cuando un niño tiene 10, 11 años y no quiere ir a escuela, sus papás lo pueden inscribir aunque no quiera. ¿Por qué? Porque son responsables. Es la mediación de los responsables. Un párroco puede consagrar su parroquia, un obispo su diócesis, una conferencia episcopal un país y el Papa el mundo. O sea, un párroco no puede consagrar la diócesis porque no es el responsable. ¿Me explico? Así por este tema, y sí se puede hacer porque es una oración también de intercesión que no compromete la libertad. O sea, quien no quiere vivir como consagrado no vive, no pasa nada, no. Por eso no hay objeciones teológicas. Vamos a ver qué pasó con esta historia de la consagración de Rusia. En primer lugar, fue en 13 de junio de 29 en Tui, que después de toda aquella visión de que ya hablamos ayer, Nuestra Señora pide la consagración de Rusia a su corazón inmaculado. Ha llegado el momento en que Dios pide. ¿Sabes? Esta cosa de Dios quiere, Dios pide es constante en Fátima. Sea la devoción al corazón de María, sea los primeros sábados, sea la consagración. Dios quiere que el Santo Padre, y ahora aquí debemos fijarnos, junto con todos los obispos del mundo, consagre Rusia a mi corazón inmaculado, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena que venga a pedir reparación. Lucía se lo contó a confesor que me mandó escribir lo que nuestro Señor quería que se hiciera y Nuestra Señora. Más tarde, aquí es Lucía Dorotea, a través de una comunicación íntima, nuestro Señor me dijo quejándose, no quisieran atender a mi pedido. Como el rey de Francia, que ha consagrado al corazón de Jesús, se arrepentirán y lo harán, pero será demasiado tarde. Rusia ya habrá extendido sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Hablamos de nuevo del ateísmo, del comunismo ateo. Desde entonces, Lucía comienza a insistir con sus confesores y con el obispo de Leiria. Y inexplicablemente, los obispos de Portugal la van a escuchar. Y 2 años después, miren, esta aparición fue en 29. Fátima fue aprobada en el 30. En el 13 de mayo de 31, así el 1 de mayo en que los obispos portugueses fueron a Fátima como grupo, como episcopado portugués, al final de la peregrinación consagraron Portugal al corazón de María. Y la cosa más impresionante es que cuando se va a ver la guerra que se está montando, Lucía va a decir, Portugal no va a entrar en la guerra. ¡Qué increíble! ¿Cómo tenía certeza esta monjita cerrada, entienden, en un convento? Ella sabía, de tal manera estaba convencida que consiguió convencer al obispo de Leiria a hablar al Papa. Y el 37 el obispo de Leiria transmite al Papa la petición de Lucía. Y en 38, miren, son todos los obispos portugueses, estámonos acercando de la guerra, estamos en 38, será en 39, los obispos portugueses se dirigen al Papa pidiendo que consagre todo el mundo, no apenas Rusia, al corazón y meten que salvó Portugal. Y la guerra todavía no había empezado. Y los obispos, esto sí, es un pedazo de mi historia, de mi país, que todavía agradezco a Dios. El Dios de diciembre de 40, Lucía escribe al Papa Pío XII, es la primera vez que le escribe, y dice, Santo Padre, sé que en mi unión con Dios me equivoco, el Señor ha prometido salvar Portugal de la guerra en atención a la consagración que los obispos han hecho de Portugal, y que esto será un ejemplo para las otras naciones si también se consagrasen.
mira, estamos hablando con el Papa. Y cuando Lucía mete Lucía, está implicando toda su vida. Consígome explicar, no es una carta cualquiera, es toda su vida implicada en esta frase. Bueno, sabemos que Pío XII, y tenemos aquí Pío XII, y junto a él está Montini, de allí está Montini, que trabaja en la Secretaría de Estado, futuro Pablo VI, hace la consagración en un radiomensaje al corazón inmaculado de María del mundo. Hace una alusión velada a Rusia. Lucía le hace saber que estas formas son insuficientes y dice, por dos cosas, porque no ha hablado explícitamente de Rusia y porque ha faltado la unión con los obispos del mundo. O sea, no fue una consagración preparada, se ha hecho así. Entonces, y este paso es muy importante, sobre todo por la polémica, en el 17 de julio de 52, Pío XII consagra Rusia al Inmaculado Corazón de María con la carta apostólica Sacro Vergente Anno. O sea, consagra Rusia. Y Lucía empezará a decir, está prácticamente hecha, pero falta la unión con todos los obispos del mundo, porque este es el tema. Y miren que tenemos un Papa en que el tema es la unidad. Dios sabe hacer las cosas. Porque el tema a partir de aquí no es apenas Rusia, pero la unidad de la Iglesia. Y os confirmo que en el diario de Lucía es un tema que siempre viene. Porque ella no entiende un párroco no unido al obispo, un obispo no unido al Papa. Un fiel no unido al Papa, ella no entiende. Es el cuerpo de Cristo que está sufriendo y ofrece su vida por la unidad en la Iglesia. Yo creo que nace aquí, en este tema de la unión. Entonces, Papa Juan Pablo II, en el 80, después del atentado, solo después, 13 de mayo de 81, va a mirar a Fátima, lee el secreto y va a tentar hacer la consagración. Tenta una vez en 82, incluso de la Clínica Gemelli, pero Lucía decía, Santo Padre, y la unión con los obispos del mundo. Entonces, en diciembre de 83, el Papa escribe una carta, Juan Pablo II, a todos los obispos del mundo, diciendo que en el 25 de marzo de 84, con la imagen de la Virgen de Fátima, la original, la primera, haría la consagración pedida en Fátima al corazón de María. No habla explícitamente de Rusia, habla de las naciones de quien tú esperas más esta consagración. Muchos obispos estaban presentes, algunos no presentes, pero escribían a decir que harían en sus diócesis. Y así, este día, esto es Roma, y esta es la imagen de Virgen de Fátima, se ha hecho la consagración con todos los obispos del mundo en Roma. En este día, el Papa ofrece la última joya de la coroa, que es la bala. La pueden ver, ¿no?, debajo de esa. Y delante de esta coroa, en el 2010, Papa Benedicto ha hecho una oración increíble. Os invito a leer, porque dice algo así. La Virgen tenía esta coroa, ¿no? Corona. Y el Papa estaba en Fátima, arrodillando como Papa, y ha dicho esto: Virgen, es profundamente consolador saber que estás coronada con las joyas de nuestras alegrías y con la bala de nuestros sufrimientos. O sea, yo creo que es por esto que la Virgen de Fátima es tan amada. Porque el mundo entero, que la conoce, se siente acogido. Podemos ser el peor de los pecadores. No pasa nada, Él es madre, coge todo. Podemos ser yo no sé qué, cometer no sé qué crímenes. Ella coge. Y es esta bala representa todo esto. Y Papa Benedicto la ha subrayado de una forma increíble. Consecuencias, porque Lucía, después de esto, el Papa en un almuerzo ha preguntado, ¿y ahora? ¿Será que habemos hecho como Lucía la quiere? Y Padre Cóndor, mi predecesor, llamó y Lucía dice, sí, miren al este. Y vamos a ver que un año después, Gorbachov fue electo presidente y empezó a cambiar el mundo. Desde mayo de 89
ha hecho su primera visita a Alemania Occidental, que estaba dividida todavía por el muro de Berlín, y dice que va a abandonar la doctrina Brezhnev. 2 de marzo de 89, Hungría y Austria, que estaban separadas por el cortina de ferro, el telón de acero, se rompió esa frontera. El 9 de noviembre, inexplicablemente, va a caer el muro de Berlín. Estamos 5 años después. Miren, fue y la URSS se desapareció, porque los países empezaron a tornarse independientes. Una fotografía impensable hasta entonces, ¿no? El presidente del Partido Comunista de URSS va a visitar el Papa. Mira, ¿quién lo pensaba? Y también una primera peregrinación oficial rusa al santuario de Fátima, el 91. O sea, un conjunto de consecuencias que podemos ver cómo el Señor ha actuado, aunque la hiciéramos tarde de más. Hablé ayer de dimensión mística y dimensión profética, ¿verdad? Es la base de este curso. Lo que hago de mi vida interior impacta el mundo. Ratzinger, cuando estuve en Fátima en 96 como cardenal, que se encontró con la hermana Lucía. Hola, le voy a contar una cosa, porque son cosas que no salen mucho. Porque en esta fecha, en 96, ha visitado Lucía, como todos los cardenales. Lucía ha recibido la visita de 60 cardenales en Coimbra, pero también ha dado una entrevista. Y la entrevista es lo que los mostraré, para ver cómo Dios hace las cosas. Cuando yo he leído el comentario de Ratzinger al secreto, que está publicado en las memorias, él a un momento dice, en un encuentro privado, él escribe esto en el año 2000, en un encuentro privado que tuve con la hermana Lucía, 96, ella me dijo que lo más importante de Fátima es conducir a la fe, a la esperanza y a la caridad. Yo digo, wow, yo encontraría otra fórmula, fe, esperanza, caridad. Cuando yo fui vicepostuladora de Lucía, en el 2014, así 14 años de conocer esto, me empecé a leer el libro y claro, con mucha curiosidad, ella registraba quién la visitaba, pero no la conversa. Hoy me ha venido a visitar, yo qué sé, Cardenal Cento, Cardenal Albino Luciani, pero no dice qué cosa han hablado, excepto Ratzinger. Describe todo al detalle. Hoy me ha venido a visitar su eminencia, el prefecto de la causa de la doctrina de la fe, Ratzinger, que venía acompañado por 2 obispos, y entonces uno de estos obispos me pregunta, hermana, ¿cuál es el importante de Fátima? Y yo contesté, me parece que lo más importante es hacer crecer en la fe, esperanza y caridad. Después tuve un ratito a solas con su eminencia, prefecto, y pregunté, eminencia, ¿he respondido bien? A que su eminencia me ha dicho, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Algunos años después, este hombre se torna papa. ¿Cuáles son sus encíclicas? Dios caritas est, spe salve, lumen fidei. Increíble. Fe, esperanza y caridad. No me parece coincidencia. Esta es la lectura que hago yo. Vale lo que vale. Pero mira, un hombre que he tocado por este encuentro, que esta monjita le dice que Fátima es sobre fe, esperanza y caridad, o sea, la vida teologal. Aquí estamos. El bautismo está en la plenitud. Y en Fátima se aprende cómo crecer esta vida bautismal que tenemos en nosotros, Dios mismo, cómo dejar crecer. Este hombre se encuentra con esta mujer, impacta el hombre, impacta a la mujer de tal forma que escriben, se torna papa, y las encíclicas son fe, esperanza y caridad. Miren cómo todo va junto. ¿Qué piensa Cardenal Ratzinger? Que dio una entrevista en la Radio Renaissance, que es la radio nacional más importante, y que está publicado en un libro de Aura Miguel, la vaticanista, que piensa sobre Fátima. Los voy a dejar porque me parece una síntesis increíble de todo lo que estoy hablando. Aquí estamos. Me parece que nuestro mayor error es pensar que solo las grandes acciones económicas y políticas pueden transformar el mundo. Es la tentación, incluso entre los cristianos, de pensar que la oración no tiene mucho valor y así perdemos nuestra interioridad.
Pues bien, aquí en Fátima oímos hablar de cosas escondidas. Conversión, oración, penitencia, reparación, consagración, ¿no? Que parecen no tener importancia política, pero son las cosas decisivas, son la fuerza renovadora del mundo. ¡Qué increíble idea! Miren, es que nosotros tenemos esta mentalidad. Pensamos que solo las grandes acciones económicas y políticas van a cambiar el mundo y la Iglesia. Que los programas pastorales de aquí y de acullá y reuniones y demás. Ok, pensamos así. Bueno, yo pienso así. Ustedes no, que son santos. No, miren, como superiora general, muchas veces es esta tentación, vamos a hacer planos, los tenemos que hacer, pero si perdemos interioridad, no cambia nada. Esta es la cosa que me dice Ratzinger. Pues aquí en Fátima, y mira cómo une mística y profecía, cómo une. Aquí oímos hablar de cosas escondidas, oración, penitencia, conversión, consagración, mística, que parecen no tener importancia política, la dimensión profética, pero son las cosas decisivas, son la fuerza renovadora del mundo. Si creyésemos en esto, creo que la vida estaba un poco más cambiada. Y yo concordo totalmente con esta perspectiva de Ratzinger. Es la forma de enfoque que siempre presento de Fátima, que parecen escondido nuestra vida interior, nuestra dimensión mística, parece escondida, pero es la fuerza decisiva, es la fuerza renovadora del mundo. Sin mi dimensión mística, mi dimensión profética no existe. Sin mi vida interior, mi fecundidad apostólica no existe. Sin mi vida interior puedo predicar lo que me dejen. No cambio a nada, porque no son palabras, es el Espíritu Santo que nos habita. Finaliza así en Radio María una conferencia sobre el mensaje de Fátima pronunciada por la hermana Ángela de Fátima Coelho, una conferencia que fue impartida en Toledo en el Aula de Teología desde el Corazón de Cristo en febrero de 2026 como parte de un curso titulado Fátima, Escuela de Santidad.